Estamos ya en el videoblog Sin Reservas, sección La Entrevista, y me da gusto presentarles al presidente del Partido Acción Nacional en Tabasco, Francisco Castillo Ramírez. Paco, ¿cómo estás? Juan Carlos, qué gusto saludarte. Un placer estar aquí en este programa. ¿Tienes cuántos días de ser el dirigente? Pues prácticamente una semana. Ya a partir del sábado pasado iniciamos formalmente con el proceso de entrega-recepción de nuestro partido y ya estamos iniciando con todos los trabajos del partido. A mí nunca me quedó claro quién era el candidato de línea, si Alfredo o Paco. Pues yo siempre lo dije, a lo mejor fue Paco Castillo, pero Paco Castillo era el candidato de línea de los militantes, como se vio en la propia elección. Por supuesto que fue muy difícil contender contra el sistema que había dentro del propio partido, en donde prácticamente toda la dirigencia estaba volcada a apoyar al otro candidato, pero pues los militantes evaluaron además el trabajo que estábamos haciendo nosotros y es aquí, heme aquí. ¿Eres amigo de Jorge Ábalos? Bueno, somos compañeros de partido y hemos compartido en su momento diversas actividades y seguramente si no pasa otra cosa, así va a seguir pasando, tanto con él como mucha gente que estuvo en el comité directivo estatal anterior y otros liderazgos políticos del partido. ¿Esto quiere decir que no lo vas a auditar? No, por supuesto, eso es parte además de un compromiso que hicimos nosotros en campaña, pero además es una obligación que tenemos que hacer. Sobre todo cuando encontramos un partido tan mermado en lo económico, me parece que tenemos que poner el ejemplo. Juan Carlos, yo cuando fui diputado interpuse más de 30 denuncias, muchas penales, ante la Contraloría del Estado, Contralorías municipales y el órgano superior de fiscalización a diversos funcionarios de la administración pública del Estado y municipio. ¿Por qué no hacerlo en el propio partido? Tenemos que predicar con el ejemplo y no tenemos que tener miedo en esta parte. Tenemos que decirle a los militantes que a partir de la llegada de nosotros pretendemos hacer las cosas diferentes, pretendemos mejorar las cosas y por supuesto que la transparencia y la rendición de cuentas serán ejes importantes en el plan de trabajo que tenemos, pero sobre todo la justicia, que vean que nuestro partido es un partido justo, como bien lo dice el eslogan de nuestro partido. Tenemos que hacer justicia en todos los procesos internos del partido y nosotros ya lo dijimos, tuvimos una sesión de consejo en donde ya anunciamos que ya está la auditoría en marcha y que los resultados los daremos a conocer y si hay algo que sancionar, por supuesto que lo vamos a sancionar, aun cuando sean compañeros con los que compartimos acciones y actividades dentro del partido, pero tenemos que ser nosotros ejemplares, me parece. Hay una multa que les impuso el INE por más de 5 millones de pesos. Sí, hay una multa de más de 5.800.000 pesos, pero aparte de eso, pues también encontramos otras deficiencias de manera económica en nuestro partido que, por supuesto, hablan de las dificultades con las que vamos a estar caminando, pero eso no nos mella en el enorme compromiso que tenemos de, con toda la austeridad que tengamos o con la que tengamos que trabajar, pues hacer lo mejor posible por fortalecer a nuestro partido y hacerlo un partido ganador en los próximos procesos electorales. Es un partido que está en este momento agonizante, están muy disminuidos. ¿Llegas en un momento crítico para el PAN? Sí, yo te quiero decir que en política nadie está muerto, nosotros ciertamente. Yo dije agonizante, sí, sí, pero yo le pongo el apelativo de partido muerto porque mucha gente cree que el PAN está muerto en Tabasco. Me parece que no es así, ni agonizante, mucho menos muerto. Es un partido que se resiste a morir precisamente, es un partido que ve en esta nueva dirigencia el enorme potencial que tiene el Partido Acción Nacional, no solamente a nivel nacional, sino lo puede tener también en el Estado. Tenemos un partido a nivel nacional con muchas posibilidades de ganar la presidencia de la República, que hoy por hoy, si no es la primera, es la segunda fuerza política a nivel nacional y que tiene un enorme potencial en todos los estados, en la mayoría de los estados, y eso es lo que queremos hacer de Tabasco. ¿Ah, sí? ¿Y entonces por qué están buscando alianzas con el PRD? Mira, eso... O sea, ¿la derecha con la izquierda? Sí, yo te quiero decir que eso también es un proceso válido, es un proceso normal.
los propios partidos, te puedo decir el Partido Revolucionario Institucional, es un partido que aun cuando se crea con la primera o segunda fuerza también, está buscando alianza con otros partidos políticos, no ha podido caminar solo. Me parece que eso incluso habla de la enorme compromiso y deber que tenemos para ir analizando otras posibilidades también en el futuro, porque al final de cuentas cuando gobernamos, no gobernamos para un partido político, sino debemos de gobernar para toda la ciudadanía. El PRI, por ejemplo, ganó Colima en medio de una serie de alianzas con otros partidos políticos. Entonces, en el caso de nosotros, por supuesto que es algo que estamos analizando en este momento, pero además se desprende de un proceso de acuerdos que hay a nivel nacional entre el Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Es algo que tiene posibilidades de rendir algunos frutos aquí en Tabasco, particularmente en la elección del municipio de Dime Centro. una cosa, qué bueno que tocas el tema del centro, porque a mí me parece que hay algo de incongruencia en tu partido. Sí. En la elección ordinaria del 7 de junio pasado, se aliaron con el Verde para impulsar a Rosalinda. Y ahora van en una alianza con el PRD para impulsar a Gerardo Gaudiano. ¿No es incongruencia? Sí, me parece que si lo ves desde el punto de vista general, pareciera que es contradictorio que estemos en un proceso de alianza con partidos antagónicos como el PRD y el Partido Verde Ecologista de México, pero ustedes recordarán que un servidor criticó ampliamente ese proceso de alianza que se dio con el Partido Verde Ecologista de México, porque me parece que las tesis de ambos partidos son totalmente contrapuestas. Y a nivel nacional, mientras la dirigencia nacional pedía que un partido como el Verde Ecologista de México tuviera como sanción la desaparición de ese partido, en Tabasco se estaba haciendo una alianza con ese partido político. Me parece que ese fue el castigo que nos dieron los ciudadanos del municipio de Centro y de todo el estado. Por eso la baja votación que tuvimos en la pasada contienda. Una alianza con el Partido de la Revolución Democrática me parece que tiene varios ejes y nosotros partimos, el principal. El Partido de Acción Nacional ciertamente defiende los intereses de nuestro partido en el estado, pero también es un partido que debe defender la justicia en nuestro estado. Y me parece que en el caso del candidato del PRD que va a volver a contender y el propio partido PRD, pues se demostró que la autoridad electoral cuando anuló la elección de Centro no lo hizo ni por motivaciones derivadas de las acciones del candidato Gerardo Gaudiano, ni lo hizo por el propio partido político, sino por lo que hizo la autoridad electoral en Tabasco. Entonces, a mí, como mucha gente, nos parece que fue una injusticia que le hicieron no al candidato Gerardo Gaudiano, no al PRD, sino al propio pueblo del municipio de Centro que decidió apoyar a un candidato y las autoridades lo cambiaron solamente, como decimos nosotros, en la mesa. ¿Crees en lo políticamente correcto? No, a mí me parece que nadie tiene la verdad absoluta en ningún tema. Como decía Carlos Castillo Peraza, en mi caso yo me considero un pecador estándar y siempre yo no quisiera que me vieran como un político radical, sino que me vieran como un político muchas veces pragmático. Qué bueno que tocas el tema. Sí. Te interrumpo. A ver, dime. Porque a mí me gustó mucho tu actuación como diputado, pero en los primeros 2 años. Sí. Eras muy crítico. Sí. Eras una voz crítica. ¿Qué pasó? ¿Te llegaron al precio en el último año? ¿Te vendiste? ¿O por qué dejaste de ser crítico? No, yo quiero decirte, Juan Carlos, que nunca he sido un político consentido por el sistema, en particular por este gobierno. Yo he tratado de salir adelante con los propios recursos. Créeme que lo platicábamos, yo vengo de una comunidad rural. Lo sé de tu origen, sí. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué cambiaste en ese último año? Precisamente por lo mismo, me parece que en los primeros 2 años la visión de nosotros, la política, era encontrar y buscar las cosas que no se estaban haciendo bien, particularmente en el gobierno del estado, y denunciarlas. Y había incluso, te voy a decir, mucha facilidad de propios funcionarios del gobierno del estado que nos proporcionaban la información. Me parece que el propio gobierno fue tomando sus previsiones y entonces la información que fluía de los propios órganos de gobierno dejaron de fluir, pero además
creo que en un político como yo, que lo que queremos es construir un futuro sólido, pues también no dejamos de hacer las denuncias, porque seguimos haciendo denuncias. E incluso nos opusimos al gobierno en temas tan importantes como ahorita la ley del ISET, que ha sido tan controvertida. Quiero decirte que si hubo un partido que se opuso, fue el Partido Acción Nacional, ni siquiera el PRI. Ni siquiera el PRI lo defendió, ni siquiera el PRI se metió a defender a los trabajadores, como ahorita que salen a decir, y entonces resulta que toda la culpa dicen que la tienen los diputados del PRD. Yo les recuerdo que también los diputados del PRI participaron. ¿Tú votaste en contra de la ley ISET? Así es, votamos en contra y nos manifestamos siempre en contra de esa ley, aun cuando sabíamos que era el gobierno que la estaba promoviendo. ¿Estás en buenos términos con el gobierno de Núñez? Bueno, la verdad es que la relación que tuvimos como diputado pues fue mínima, sinceramente. Entendemos que como dirigente de un partido político representamos a una institución y a lo máximo que yo alcanzaría a encontrar en ese proceso de relación sería una relación institucional, una relación de respeto, nunca de sumisión, como sí ha habido quizás en la historia del PAN en este estado, pero sí de construcción con el gobierno, con otros partidos políticos, con la sociedad. Eso es lo que pretendemos hacer. Que nunca nos digan que estamos vendidos, pero tampoco que somos de extrema posición, que no podamos coincidir incluso con el gobierno, porque se supone que el gobierno está para atender al pueblo de Tabasco y por qué no coadyuvar cuando así se trate. ¿No te parece que llevas en tu estructura a un secretario general muy incómodo? Me refiero a Gerardo Priego, quien incluso se ha atrevido a ofender al gobernador. Sí, es una apuesta por el futuro, por supuesto. ¿Gerardo es el futuro? Sí, digo, es una apuesta por el futuro, lo que queremos, la visión que tenemos de no tener miedo a tener liderazgos que muchas veces, como dices tú, han sido controvertidos. Nosotros platicamos con Gerardo y en su momento pues sabíamos lo que iba a generar. Por supuesto sabíamos que iba a generar molestias al gobierno, pero nosotros no estamos buscando complacer al gobierno. Nosotros estamos buscando integrar dentro de nuestro partido a gente que defienda los intereses de la gente. Pero además Gerardo sabe que ya ahorita no es Gerardo Priego, ahorita es el secretario general del Partido Acción Nacional y su conducta va a estar regulada también por la propia institución. ¿Qué le dijiste? Representa a la institución. ¿Que se calme? No le dijimos, sino yo creo que él lo entiende. Él me decía, yo entiendo que ahorita tengo toda la libertad porque así lo he decidido, pero en un cargo como partido pues también tenemos que cuidar los procesos de nuestro propio partido. Y como te decía, pues nuestro partido no se va a dedicar solamente a señalar, sino también nos vamos a dedicar a construir. Es decir, no nos interesa si alguna detractores nos puedan decir que estamos sumisos al gobierno. Por supuesto que no lo vamos a hacer, no nos vamos a vender con el gobierno, pero sí vamos a tratar de mantener una relación cuando se trate de hacer cosas buenas al servicio de la gente. Llegaste con la espada desenvainada. ¿Por qué quitaste a Silvestre Álvarez Ramón de la coordinación de la bancada del PAN y nombraste a tu incondicional María Soler? Sí, mira, más que incondicional, quiero decirte que Solange, que ha sido también una excelente militante de nuestro partido, con mucha experiencia también a pesar de su juventud, que ya ha sido diputada local anteriormente y que nosotros estuvimos trabajando en una agenda legislativa durante los 3 años que me tocó ser diputado local, y ella fue en ese momento la coordinadora de asesores de la fracción. Por supuesto que ella conoce profundamente los principios de doctrina de nuestro partido, pero conoce la agenda legislativa que hemos llevado a cabo. Me parece que fue un error del dirigente saliente, que sabiendo que en un breve lapso de tiempo iban a ratificar a un servidor como dirigente estatal, pues ni siquiera me hayan consultado acerca de alguna propuesta que tuviera yo para la coordinación de la fracción parlamentaria. En todo caso, yo no demerito la labor del compañero Silvestre, yo se lo dije. Más bien me parece que fue un error del anterior dirigente haberlo designado sin haberme consultado, aún a sabiendas
de que en su momento yo había sido enfático en que queríamos darle seguimiento y continuidad a una agenda legislativa que traíamos ya planteada desde años anteriores. Ese fue el motivo del cambio de coordinador, no son las pasiones, bien, no es ninguna revancha, ni vengo con espada desenvainada, al contrario, vengo a construir con todos los militantes y con los que no sean que quieran construir dentro de nuestro partido. Finalmente, te digo 3 nombres y me dices muy rápido lo primero que se te ocurra. Gerardo Gaudiano. Gerardo Gaudiano me parece un político que le han hecho una injusticia y que tiene futuro en Tabasco. Moreno Valle. Moreno Valle, una persona que con muy amplias posibilidades de ser presidente de la República y que seguramente lo estaremos apoyando. Margarita Zavala. Por supuesto que también una de las políticas principales de nuestro partido, con enormes posibilidades de ser presidente de la República, y si el partido la elige como candidata, estaremos sumándonos a su candidatura. Bien, me has dicho que a Moreno Valle lo estarán apoyando y a Margarita que tiene posibilidades. Bueno, muchas gracias, Paco. Sí, gracias. Que te vaya muy bien. Ricardo Anaya también, que no se nos olvide. Solo te pregunté. Sí. Francisco Castillo Ramírez, dirigente del PAN en Tabasco. Muchas gracias, Juan Carlos.